Nunca olvidaré el sonido de mi nombre dicho con desprecio. ¿Qué hace aquí esta vieja insoportable? Desaparezca de inmediato. Las palabras de mi nuera Daniela aún me zumban en los oídos. No fueron gritos cualquiera, fueron cuchillos envueltos en perfume caro. Lo dijo frente a todos, su madre, su padre, su hermana, su marido y mi propio hijo, Esteban, quien bajó la mirada como si la vergüenza fuera mía. Yo no respondí, solo sonreí, con esa calma que uno aprende cuando ya ha visto demasiado. Me quedé de pie, en la entrada de mi propia casa de playa, con mi bolso aún colgando del hombro, y miré el cuadro, la familia de mi nuera tomando vino, riendo, usando mis copas de cristal y mis manteles, los mismos que yo había guardado con tanto cuidado desde que murió mi esposo. Claro, ya me voy, dije despacio, sin perder la sonrisa, y me fui. Pero no para siempre. Esa mañana había sido perfecta hasta ese momento. Después de una semana agotadora, trabajo, médicos, facturas, había decidido regalarme un descanso. Nada mejor que el mar para curar el alma, me dije al empacar. Tomé el autobús temprano, con mis libros, mi sombrero de paja y un trozo de pan dulce para el camino. El cielo estaba despejado, y yo, ingenuamente, creía que el fin de semana sería mío. La casa de playa era mi refugio. Mi esposo y yo la habíamos comprado hace más de 30 años, cuando él todavía vivía, y los sueños eran sencillos: despertar con el sonido de las olas, tomar café mirando el horizonte y dejar que la vida pasara sin prisa. Cada rincón tenía un recuerdo. La hamaca del porche, donde él solía leer, la vieja lámpara azul del comedor, el olor a madera y sal. Era, más que una casa, un pedazo de nosotros. Por eso, cuando abrí la puerta y vi a todos allí, sentí que algo se quebraba dentro de mí. La risa ajena, los platos ajenos, las voces que no pertenecían a ese lugar. Todo me pareció una invasión. Daniela fue la primera en verme. Llevaba un vestido blanco y un sombrero de ala ancha. Me miró como si hubiera visto un fantasma indeseado. «¿Qué hace aquí, Carmen?», preguntó, con una sonrisa tensa. «Vine a descansar, hija. Como todos. Es mi casa», respondí. «¿Su casa?», repitió con burla. Pensé que era de Esteban. Mi hijo no dijo nada. Solo se encogió de hombros. Fue entonces cuando ella gritó: «¿Qué hace aquí esta vieja insoportable? ¡Desaparezca de inmediato!». El aire se volvió pesado. Las risas cesaron. Su madre fingió no oír. Su padre miró al mar. Y su hermana se limitó a servirse más vino. Esteban me miró sin saber qué decir. Yo respiré hondo. Guardé mis llaves. Bajé el bolso y dije con voz tranquila: «No te preocupes, Daniela. Ya me voy». La calma con que lo dije los desconcertó, porque no era resignación. Era la calma de quien ha aprendido que los golpes más duros no se devuelven con ruido, sino con estrategia. Salí de la casa sin mirar atrás. Caminé hasta la orilla del mar. Las olas eran suaves, el cielo tenía ese tono anaranjado que solo aparece al caer la tarde. Me quité los zapatos y dejé que la arena fría me acariciara los pies. Mientras caminaba, pensé en mi esposo. Él solía decir: «Carmen, la gente confunde humildad con debilidad, pero las mareas también se retiran antes de arrasar». Y recordé esas palabras como si él mismo me las susurrara al oído. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Me senté en una roca y observé el horizonte. El sol comenzaba a esconderse, tiñendo el mar de cobre. Cerré los ojos y dejé que el viento me despeinara. No lloré, no podía. Las lágrimas son un lujo que una mujer como yo ya no se permite. Pensé en cómo llegamos a este punto, en cómo mi hijo, el niño que dormía en mis brazos cuando su padre murió, se había convertido en un hombre que bajaba la cabeza mientras su esposa me humillaba. Recordé cuando le compré sus primeros zapatos de cuero, cuando lo ayudé a pagar la universidad vendiendo mi anillo de compromiso, cuando celebré su boda con el corazón lleno de esperanza, creyendo que por fin tendría a alguien que lo cuidara tanto como yo. ¡Qué ironía! Yo le di alas para volar, y él eligió sobrevolar mi silencio. Me quedé allí, mirando el mar, hasta que la noche cayó. Las luces de mi casa se veían a lo lejos. Brillaban, alegres, como si nada hubiera pasado. Y entonces lo supe. No lloraría, no discutiría, no reclamaría, solo actuaría. Me levanté,
sacudí la arena de mi falda y caminé hasta una pequeña posada cercana. La dueña, una mujer morena de sonrisa cálida, me ofreció una habitación. ¿Vienes sola?, me preguntó. Sí, respondí. Pero eso no significa que esté sola. Esa noche dormí profundamente. Mientras el sonido del mar golpeaba las ventanas, sentí una calma diferente. No era resignación, era propósito. Porque cuando una mujer como yo dice, ya me voy, no significa que se rinda. Significa que el regreso será inolvidable. A veces, el silencio no nace del miedo. Nace del cansancio de hablarle a quien no quiere escuchar. Esa noche, en la habitación de la pequeña posada, mientras el sonido del mar golpeaba suavemente las paredes, me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer que veía. El cabello con hilos plateados, las arrugas que el tiempo había dejado como huellas de batallas ganadas, y los ojos, esos ojos que aún conservaban una chispa de algo que ni las lágrimas habían podido apagar. Yo era Carmen Velázquez, 60 años, viuda desde los 42, madre de un solo hijo, una mujer que había dado todo y recibido poco a cambio. Cuando me casé con Julio, tenía apenas 20 años. Él era un hombre trabajador, con la piel curtida por el sol y una sonrisa que podía calmar cualquier tormenta. Juntos construimos una vida a pulso. Recuerdo nuestras primeras noches en un cuartito de techo de zinc, donde el agua se colaba cuando llovía. Dormíamos abrazados, riendo de todo lo que no teníamos, soñando con el día en que compraríamos una casa cerca del mar. Y ese día llegó. Años de esfuerzo, de vender comida, de lavar ropa ajena, de ahorrar monedas como si fueran diamantes, hasta que finalmente pudimos comprar esa casa de playa. No era grande, pero era nuestra. Cada ladrillo tenía el peso de nuestros sueños. Julio solía decir, esta casa será nuestro refugio, Carmen. Cuando estemos viejitos, vendremos aquí a escuchar el mar y a contarnos las mismas historias 1000 veces. No pudo cumplirlo. Un accidente en la carretera se lo llevó una noche cualquiera, dejándome sola con un niño de 10 años y una tristeza tan honda que me costaba respirar. Recuerdo haber mirado al mar en esos días, rogándole a Dios que me explicara por qué me quitaba al único hombre que me había amado sin condiciones. Pero el mar, como siempre, se mantuvo en silencio. Tuve que seguir. Trabajé día y noche. Cuidé a mi hijo con todo el amor que me quedaba. Prometí no volver a depender de nadie. Y, sobre todo, prometí que esa casa nunca dejaría de ser mía. Con el tiempo, Esteban creció. Era un muchacho noble, inteligente, pero demasiado confiado. Lo veía estudiar, esforzarse, y mi corazón se llenaba de orgullo. Cuando consiguió su primer empleo, lloré de alegría. Cuando me presentó a Daniela, sonreí, aunque algo dentro de mí se contrajo. Era hermosa, eso no se podía negar, pero su belleza venía acompañada de una soberbia que se disfrazaba de elegancia. Tenía esa mirada de quien mide a las personas por el peso de sus bolsillos, no por la nobleza de sus actos. Aún así, intenté aceptarla, porque las madres hacemos eso. Tragamos nuestras sospechas con una sonrisa para no perder a nuestros hijos. Durante los primeros años, todo parecía bien, hasta que poco a poco comencé a notar cómo Esteban cambiaba. Sus visitas se hicieron menos frecuentes, sus llamadas más cortas, y cada vez que venía, traía una prisa invisible. «Mamá, Daniela no se siente cómoda cuando estás tanto tiempo en casa. Dice que necesita su espacio. Pero es mi casa, hijo». «Lo sé, pero ahora también es nuestra». Recuerdo que esa palabra, nuestra, me dolió más que cualquier insulto. No porque no quisiera compartir, sino porque entendí que ya me estaban borrando. Desde entonces, me convertí en una invitada en mi propio hogar. Callaba cuando Daniela hacía comentarios sarcásticos, sonreía cuando me corregía en público y fingía no escuchar cuando me llamaba anticuada o estorbo. Nunca respondí, nunca grité, solo observaba, y mientras ella creía que me debilitaba, yo aprendía. Aprendí a conocer sus gestos, sus miradas, sus maneras de manipular a Esteban. Aprendí que el poder no lo tiene quien grita, sino quien sabe esperar. Una vez, mi vecina me dijo, «Carmen, usted tiene una paciencia de santa». Y yo respondí, «No es paciencia, es cálculo, porque cuando una mujer como yo calla, no es por cobardía, es porque está midiendo el golpe exacto». Esa noche, en la posada, saqué mi vieja carpeta de documentos. Ahí estaba, la escritura de la casa, nombre del propietario,
Carmen Velázquez de Rivas, solo mío. No había ninguna cesión, ningún traspaso, ningún papel que dijera lo contrario. Recordé que años atrás Esteban me pidió que firmara algo para que fuera más fácil vender si algún día querían mudarse. No lo hice. Algo dentro de mí me lo impidió, y hoy entendía por qué. Me reí sola, una risa breve, amarga, pero liberadora. El destino, a veces, protege incluso a los que ya no esperan nada. Miré el reloj. Eran las 11 de la noche. La casa de playa debía estar en silencio ahora, con Daniela y su familia durmiendo en mis camas, usando mis sábanas, creyendo que lo tenían todo. No sabían que en mis manos estaba la llave real. El viento sopló fuerte, como si el mar quisiera darme su aprobación. Entonces tomé una decisión. Al día siguiente, mi silencio tendría voz. Apagué la luz, me recosté en la cama y cerré los ojos con una paz nueva. No por resignación, sino por anticipación. Porque yo, Carmen Velázquez, la mujer que todos subestimaron, estaba a punto de recordarles que una vieja cansada puede ser también una marea imparable. Dicen que el mar enseña paciencia, porque nada en él se mueve a la fuerza. Cada ola llega en su momento, cada marea tiene su tiempo. Y yo aprendí del mar. Aprendí que no hay necesidad de levantar la voz cuando el destino ya empezó a trabajar a tu favor. Esa mañana me desperté antes del amanecer. El aire olía a sal y a promesa. En la posada todo estaba en silencio, salvo por el murmullo del viento entre las cortinas. Encendí la lámpara, abrí la carpeta que había dejado sobre la mesa y miré los documentos otra vez. Allí estaba mi nombre, claro y firme: Carmen Velázquez de Rivas, propietaria única de la casa de playa en Bahía Escondida. La punta de los dedos me tembló un instante, no de duda, sino de una emoción vieja, de esa que uno siente cuando recupera lo que siempre fue suyo. Tomé una taza de café, respiré hondo y sonreí. Sí, era hora. Después de la muerte de mi esposo, había guardado cada papel con el cuidado con que una madre guarda una foto. Julio siempre me decía: Carmen, los documentos son la memoria de las cosas. Sin ellos, el tiempo borra lo que el amor construye. Y tenía razón. Esos papeles eran mi escudo. Años de sacrificio, de esfuerzo, de trabajo honesto estaban resumidos en esos sellos y esas firmas. Y ahora serían mi venganza más limpia. Saqué una libreta de notas y empecé a escribir. No una carta, sino un plan. Cada paso debía ser preciso. No podía actuar movida por el enojo. Tenía que hacerlo movida por la verdad. Llamar al abogado, revisar el registro de propiedad, consultar a la policía local sobre ocupación no autorizada, esperar. La última palabra era la más importante: esperar, porque la venganza, cuando es elegante, se sirve despacio. A las 8 de la mañana caminé hasta el pueblo. El camino estaba cubierto de bruma, pero el sol comenzaba a abrirse paso. Me detuve frente a una pequeña oficina de madera. Bufete Jurídico Duarte y Asociados. El abogado Marcos Duarte había sido amigo de mi esposo. Lo recordaba bien. Un hombre serio, de cabello gris y voz calmada. Cuando entré, levantó la vista y me sonrió. Doña Carmen, qué gusto verla por aquí. ¿Todo bien? Depende de lo que usted considere bien, Marcos, respondí, dejando la carpeta sobre su escritorio. Necesito hablar de mi casa. Su expresión cambió. ¿Algún problema con la propiedad? Sí, está ocupada, por gente que no invité. Él asintió sin sorpresa. ¿Y la escritura? A mi nombre, dije con firmeza. Marcos abrió los papeles, los revisó en silencio, asintiendo cada tanto. Todo está legalmente en orden. Nadie más figura como propietario. Perfecto. ¿Qué desea hacer, doña Carmen? Nada que la ley no permita, respondí mirándolo directo a los ojos. Pero quiero que la sorpresa sea educativa. Marcos esbozó una sonrisa. Como su esposo, dijo. Siempre con dignidad, incluso para ajustar cuentas. Julio me enseñó bien, contesté. Acordamos los pasos. Él notificaría a las autoridades del pueblo que cualquier persona distinta a mí en esa casa debía ser considerada ocupante no autorizado. No habría escándalo, no habría violencia, solo un acto administrativo, frío, silencioso, legal, como una marea subiendo sin que nadie la vea venir. Al salir del despacho, caminé hasta el muelle. El viento soplaba fuerte, levantando el olor a salitre. Me senté en una banca y observé las olas. Pensé en Daniela, en su voz cortante,
en su risa prepotente. No la odiaba. No tenía sentido odiarla. Las mujeres como ella no nacen crueles. Se hacen así cuando confunden poder con control. Lo que sí sentía era lástima. Lástima por no saber que la cortesía de una mujer herida puede ser su sentencia más elegante. Saqué mi teléfono y marqué el número de la policía local. «Buenas tardes», dije. «Habla Carmen Velázquez». «¿La señora de la casa en Bahía Escondida?», preguntó la voz del otro lado. «La misma. Quisiera dejar constancia de algo. ¿Ocurrió algún incidente?». «Aún no», respondí, «pero ocurrirá mañana». El oficial guardó silencio unos segundos. «¿Desea que enviemos una patrulla, señora? Solo asegúrese de estar cerca y de tener claro quién es la propietaria. El resto se resolverá solo». Esa tarde regresé a la posada. La dueña me vio entrar con una sonrisa curiosa. «Hoy se le nota diferente, doña Carmen». «¿Sí?» «Sí, como quien ya sabe que el viento va a cambiar». Reí suavemente. Tal vez ya empezó. Subí a mi habitación, abrí la ventana y dejé que el aire del mar entrara. En el horizonte, el sol se hundía despacio en el agua, como si el día se rindiera con elegancia. Y pensé que eso era exactamente lo que haría Daniela muy pronto, rendirse, aunque intentara disimularlo. Antes de dormir, escribí en mi libreta: «La vida tiene un modo curioso de devolver las cosas. A veces no es gritando, ni vengándose con rabia. A veces basta con mostrarles que subestimaron a la persona equivocada». Cerré la libreta, apagué la luz y sonreí. Mañana, mi silencio hablaría, y lo haría con la voz del mar. El teléfono sonó a las 7 de la mañana, justo cuando el mar empezaba a brillar con el primer sol. No me sorprendió. Cuando uno ha vivido lo suficiente, aprende a reconocer el momento exacto en que la culpa empieza a llamar. Miré el número en la pantalla y sonreí. Era ella, Daniela. Respondí con voz serena, como quien recibe una visita esperada. «Buenos días, hija». Del otro lado hubo un silencio incómodo, seguido de una voz fingidamente dulce. «Señora Carmen, qué susto nos dio ayer. Pensamos que le había pasado algo». «Ah, sí», dije con calma. «¿Qué detalle?». «No lo noté en el momento en que me pedían que desapareciera de mi propia casa». Silencio. Podía escuchar cómo tragaba saliva. Fue un malentendido. Usted sabe cómo soy. A veces hablo sin pensar». «Sí, lo sé», respondí. «Y también sé escuchar sin olvidar». La tensión se podía cortar con un cuchillo. «Queríamos invitarla a desayunar», continuó. «Esteban está preocupado. No durmió bien». «No se preocupe, hija», dije con un tono tan suave que casi dolía. «Yo tampoco dormí mal. El aire de la posada es más limpio que el de una casa invadida». Otro silencio. Luego, un tono cambiante. «¿Posada? ¿Está en el pueblo?» «Sí, cerca del muelle. Me quedaré aquí unos días. No quiero molestar». «No molesta, señora. Por favor, vuelva. Esta también es su casa». Reí con suavidad. «Gracias, Daniela. Pero no se preocupe. Pronto la casa volverá a ser solo mía». La línea se quedó muda. Antes de que pudiera responder, terminé la llamada. Fui hasta el balcón de la posada y observé las olas romper contra las rocas. El mar no ruge cuando arrastra, lo hace en silencio. Así era mi venganza, sin gritos, sin ira, sin espectáculo. A media mañana me dirigí al despacho de Marcos Duarte. Me esperaba con una carpeta nueva y el gesto tranquilo del que ya conoce el desenlace. «Todo está listo, doña Carmen», me dijo. «La notificación fue enviada a la autoridad municipal. Hoy mismo pasarán a verificar la ocupación irregular». «¿A qué hora?», pregunté. «Alrededor del mediodía», asentí. «Perfecto, no hay prisa. Lo importante es que lleguen después de que sirvan el almuerzo. Así, la sorpresa será completa». El abogado intentó disimular una sonrisa. «A veces me asusta su calma, doña Carmen». «No es calma, Marcos, es memoria». Firmé los papeles sin titubear. Cada trazo de mi pluma era una afirmación silenciosa de que una mujer puede ser suave en el tono, pero implacable en el propósito. De regreso a la posada, pedí un café. La dueña, una mujer de mirada curiosa, me dijo: «Hoy se la ve más liviana, Carmen, porque cuando el alma se sacude el polvo de la humillación, hasta el cuerpo respira distinto». Encendí la radio del comedor y mientras la música llenaba el ambiente, recordé algo que Julio solía decirme: «La verdadera fuerza no es gritar más fuerte, sino hablar cuando todos esperan tu silencio». Sonreí. Era hora de hablar. A las 11:30 el teléfono volvió a sonar.
Esta vez era Esteban. Su voz temblaba, una mezcla de confusión y ansiedad. «Mamá, ¿por qué te fuiste así?» Daniela se sintió mal. «Te quiere pedir disculpas». «Las disculpas, hijo, no se piden por teléfono. Se construyen con actos. Por favor, vuelve. Esto se está saliendo de control». «No, hijo. Lo que se salió de control fue el respeto. Y ese, créeme, no se recupera con flores ni palabras bonitas». Guardó silencio unos segundos. «¿Qué vas a hacer, mamá?» «Nada», respondí. «Solo dejar que la verdad toque a la puerta». «¿Qué significa eso?» «Que en unos minutos sabrás lo que significa tener una madre que aprendió a esperar». Y colgué. El reloj marcaba las 12 cuando escuché las sirenas a lo lejos. No eran ruidosas, solo un murmullo distante, como una promesa. Sabía que la patrulla ya se dirigía hacia la casa de playa. No sentí culpa, sentí justicia. Durante años había callado, aceptado migajas de cariño y soportado desplantes. Pero hay algo que el tiempo no borra: la dignidad. Y hoy, por fin, la mía estaba de pie. Pasé el resto de la tarde escribiendo en mi libreta. La gente cree que la venganza destruye, pero en realidad reconstruye. Te devuelve el aire que te quitaron, la voz que te silenciaron, la mirada que te hicieron bajar. No todos los actos de justicia necesitan testigos. A veces basta con saber que el universo tomó nota. Esa noche dormí tranquila, sin ansiedad, sin rabia. Sabía que el amanecer traería consigo un nuevo orden, y que, cuando yo pusiera un pie de nuevo en esa casa, ya nadie se atrevería a levantar la voz, porque el mar, cuando vuelve, no pide permiso. El sol todavía no se había levantado del todo cuando salí de la posada. El aire olía a mar y a polvo de justicia. Cada paso que daba sobre la arena me acercaba no solo a mi casa, sino a mi historia, a la mujer que había sido y a la que estaba volviendo a ser. A lo lejos vi el tejado azul de la casa, el mismo que Julio y yo pintamos una tarde de verano, riendo como niños, mientras el viento nos robaba el pincel y el tiempo parecía eterno. Ahora ese tejado se veía distinto. No era mi refugio todavía, pero tampoco era su guarida. Caminé despacio, con el bolso colgando del hombro y la carpeta de documentos firmada bajo el brazo. En la puerta, 2 policías conversaban junto a una camioneta. Cuando me vieron, uno de ellos se enderezó. «¿Señora Carmen Velázquez?», preguntó. «La misma», respondí. El oficial asintió. El procedimiento se realizó sin incidentes. «La casa está vacía». «¿Vacía?», pregunté. «Sí, señora». Su hijo y la familia de su nuera fueron notificados y se retiraron hace aproximadamente 1 hora. Cerré los ojos, respiré hondo. No era alegría lo que sentía, sino una calma vieja, densa, inevitable, una calma que huele a verdad. Entré. El silencio me recibió con los brazos abiertos. No había risas, ni gritos, ni copas sonando, solo el eco de mis pasos sobre el suelo de cerámica. El comedor estaba revuelto, platos en la mesa, manteles arrugados, copas vacías. El sofá tenía marcas de zapatos y perfume ajeno, pero todo eso era superficial. El alma de la casa, esa que me pertenecía, seguía allí, intacta. Me acerqué al mueble del salón y acaricié el marco con la foto de Julio. Su sonrisa parecía mirarme con orgullo. «Cumplí, viejo», susurré. «Nadie más va a volver a decirme que desaparezca de mi propio hogar». El viento se coló por la ventana y movió las cortinas, como si él me respondiera. Poco después, escuché un auto detenerse afuera. Reconocí el sonido del motor. Era el coche de Esteban. No tardó en entrar. Venía sin Daniela. El rostro le temblaba entre la vergüenza y la incredulidad. «Mamá», dijo, mirándome con los ojos húmedos. «¿Qué hiciste?» «Lo que tenía que hacer. Recuperar lo que es mío». «¿Pero la policía?» «Lo sacaron delante de todos». «Fue humillante». «¿Y crees que lo mío no lo fue, hijo? ¿Crees que no fue humillante que tu mujer me gritara que desapareciera mientras tú bajabas la cabeza?» Esteban abrió la boca, pero no dijo nada. Solo bajó los ojos, como si el peso de mis palabras le doblara los hombros. «Mamá, no quería que pasara esto». «No querías, pero lo permitiste», dije con voz serena. «Y eso, hijo, duele más que cualquier insulto». Se pasó las manos por el rostro. «Daniela está furiosa. Dice que no piensa volver». «Entonces, ya hizo algo bueno por primera vez», respondí con una media sonrisa. Él me miró, confundido. «¿De verdad no te duele, mamá?» «Claro que duele, Esteban».
pero hay dolores que uno abraza, porque vienen con dignidad. Fui hasta el aparador y saqué un sobre. Era el mismo que había dejado Julio antes de morir. Levanté la mirada hacia mi hijo. Tu padre me dejó esto. Me pidió que lo abriera solo cuando sintiera que nuestra casa ya no era un hogar. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había una carta escrita con la caligrafía firme y amorosa de Julio. Carmen, si algún día el amor en nuestra casa se convierte en ruido, recuerda que tú eres el alma de este lugar. Nadie tiene derecho a hacerte sentir invitada en tu propio techo. Esta casa te pertenece no solo por papeles, sino por el sacrificio, las noches sin dormir y las lágrimas que la cimentaron. Si alguien olvida eso, recuérdaselo con dignidad, no con ira, sino con la fuerza tranquila del mar. Esteban leyó en silencio, con los labios apretados. Cuando terminó, las lágrimas ya le corrían por las mejillas. Papá sabía, susurró. Sí, y por eso me dejó la última palabra. Doblé la carta y la guardé en el sobre. Esta casa fue construida con amor, Esteban, no con soberbia. Lo sé, mamá. Entonces entiéndelo bien. El respeto no se exige gritando. Se mantiene de pie, incluso cuando todos te quieren ver caer. Él asintió, sin poder hablar. Salimos juntos al porche. El mar estaba en calma y la brisa movía las hojas del viejo limonero. Esteban respiró hondo y dijo: no sé si Daniela y yo podremos volver a hablar después de esto. Eso depende de si ella aprende lo que tú estás aprendiendo hoy. ¿Y qué estoy aprendiendo? Que una madre puede perdonar todo, menos el olvido. Me miró en silencio y por primera vez en muchos años vi al niño que había criado. No al hombre confundido, ni al esposo manipulable, sino al hijo que aún recordaba quién era su madre. Cuando se fue, la casa volvió a quedarse en silencio. Pero no era el silencio del abandono, sino el del renacer. Abrí todas las ventanas, barrí los restos de la cena ajena, cambié los manteles, encendí la radio. Una canción vieja, la favorita de Julio, empezó a sonar. Mientras el aire marino llenaba el salón, supe que lo había conseguido. No solo había recuperado una casa, había recuperado mi voz, mi historia, mi lugar, y si algún día Daniela regresaba, yo ya no necesitaría gritarle. Le bastaría con mirarla a los ojos y decirle: te advertí que me iba, pero nunca te dije que no volvería. La noche cayó sobre la casa como una bendición silenciosa. Las olas rompían suaves contra la orilla, y el aire olía a madera húmeda, a pasado, a regreso. Me senté en el sofá, con la lámpara encendida, y sostuve el sobre que había leído esa mañana junto a Esteban. Sabía que dentro había algo más. Julio nunca dejaba las cosas a medias. Tomé un cuchillo pequeño y corté con cuidado el doble fondo del sobre. De él cayó un segundo papel, doblado muchas veces, amarillento, con la tinta un poco corrida por los años. Lo abrí con las manos temblorosas. Reconocí su letra de inmediato, firme, elegante, con esa mezcla de cariño y autoridad que siempre tuvo. Carmen, si estás leyendo esto, es porque la vida te ha puesto a prueba otra vez. Si estás sola, quiero que recuerdes lo siguiente. No fuiste hecha para pedir permiso en tu propio hogar. Esta casa es tuya, y no lo digo solo por amor, sino por derecho. Aquí dejo mi testamento. Todo lo que poseemos, ahorros, terreno, casa y bienes, pasará a tu nombre completo, sin ninguna condición. Lo único que te pido es que nunca permitas que el respeto hacia ti se convierta en moneda de cambio. Las lágrimas me nublaron la vista. Julio siempre fue un hombre de palabra y ahora, desde la distancia del tiempo, volvía a protegerme como lo hizo toda su vida. Si algún día nuestro hijo olvida quién le dio techo, no lo maldigas. Enséñale, como solo tú sabes hacerlo, sin gritos, sin rencor, pero con la fuerza del ejemplo. Porque el respeto que no se enseña con amor, la vida lo enseña con pérdida. Doblé el papel con cuidado y lo acerqué al pecho. Sentí que Julio estaba ahí, a mi lado, mirándome con esa sonrisa serena que siempre aparecía cuando algo se resolvía justo como él lo había previsto. Salí al patio y miré el mar. La luna se reflejaba sobre el agua como una lámpara suspendida en el cielo. El viento movía las cortinas del porche, y por un momento sentí que él estaba allí, sentado, esperándome como antes. Lo logré, viejo, susurré. Tu casa está a salvo, nuestra historia también. El aire se volvió más cálido, como si el universo respondiera con un suspiro. A la mañana siguiente, fui a ver al abogado Marcos Duarte. Llevaba el testamento en la mano.
Cuando lo vio, su expresión cambió. ¿Dónde encontró esto, doña Carmen? Julio lo dejó oculto en el sobre. Sabía que lo descubriría cuando llegara el momento. El abogado asintió lentamente. Su esposo era un hombre sabio. Con este documento no hay duda alguna. La propiedad le pertenece totalmente. Nadie puede disputar eso. No buscaba disputa, Marcos, solo respeto. Y lo consiguió, dijo sonriendo con orgullo. De una forma que pocos logran, sin ensuciarse las manos. Asentí. Él siempre decía que la verdadera justicia no hace ruido. Cuando regresé a casa, el mar estaba en calma. El silencio ya no dolía. Ahora me acompañaba. Me preparé un café, abrí las ventanas y dejé que el aroma a sal y viento llenara el comedor. De pronto, escuché pasos. Era Esteban. Traía el rostro cansado, los ojos hinchados y en las manos un ramo de flores blancas. «Mamá», dijo con voz ronca, «quería verte». «Pasa, hijo. Esta sigue siendo tu casa». Se sentó frente a mí. «Estuve pensando toda la noche», dijo. «No sé cómo pude permitir que Daniela te tratara así, porque a veces el amor nos vuelve ciegos, Esteban». «¿Y tú? ¿Me perdonas?» Lo miré a los ojos. «Siempre. Pero el perdón no significa olvido. Significa recordar sin dolor». Saqué el segundo papel y se lo tendí. «Léelo. Es la voz de tu padre». Lo observé mientras leía. A medida que avanzaba, su expresión se desmoronaba. Cuando terminó, levantó la vista con lágrimas contenidas. «Papá, sabía que esto pasaría». «Sí», respondí, y me dejó la responsabilidad de recordártelo. Esteban se pasó una mano por el rostro, intentando controlar el llanto. «No merezco esta casa». «No, hijo», dije con dulzura. «No la mereces todavía, pero puedes ganártela otra vez». «¿Cómo?», preguntó, cuidándome. «No con dinero, ni con regalos, con tiempo, con presencia, con respeto». «Lo haré, mamá, te lo prometo». Le tomé la mano y la apreté con cariño. Esa es la única promesa que me interesa escuchar. Esa tarde, cuando él se fue, volví a abrir la carta y escribí en el reverso: «Julio, nuestro hijo ha vuelto, no perfecto, pero arrepentido. La casa está en pie. Yo también. Tu voz sigue guiándome, y ahora entiendo lo que quisiste decir, que el amor sin respeto es solo un techo sin cimientos». Guardé el papel en el cajón, junto a mis anillos y una foto nuestra en la playa. El sol se estaba poniendo, y los rayos iluminaban la sala con un resplandor dorado. Cerré los ojos y sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo encajaba. El pasado, el presente, el dolor, la dignidad, todo estaba en su lugar. Y entonces pensé, el mar nunca devuelve lo que se lleva, pero cuando lo hace, es porque lo considera digno de regresar. Pasaron 3 semanas desde aquella mañana en que Esteban vino a buscarme con lágrimas en los ojos y un ramo de flores entre las manos. Desde entonces, el silencio entre nosotros se transformó en algo distinto. Ya no era una distancia dolorosa, sino una pausa necesaria. Él venía a verme cada día, no por obligación, sino por afecto. Me ayudaba a pintar las barandas, arreglaba las ventanas, y muchas veces se quedaba en el porche, mirando el mar sin decir palabra, como si intentara entender en qué momento de su vida dejó de escucharme. Yo no le exigía nada, no le preguntaba por Daniela, ni mencionaba su nombre. Aprendí que hay heridas que no se abren con reproches, sino que se curan con presencia. A veces, cuando el sol caía, lo veía observando la hamaca vacía donde solía sentarse su padre, y en esos momentos comprendía que el verdadero castigo de un hijo no está en la culpa, sino en el eco de las palabras que no dijo a tiempo. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, escuché el motor de un auto detenerse frente a la casa. No esperaba visitas. El aire cambió. Lo supe antes de verla. Ese perfume, esa forma apresurada de cerrar la puerta del coche, ese taconeo impaciente sobre la grava, era ella, Daniela. Caminó hacia la entrada con un vestido claro y gafas de sol que ocultaban la mitad de su rostro. Traía un bolso colgado del brazo y un gesto que oscilaba entre el orgullo y la desesperación. Me quedé quieta, sosteniendo la regadera, observándola acercarse. Por dentro, sentí una calma tan firme que me sorprendió. Ya no había rencor ni rabia, solo una distancia emocional que se parecía mucho a la libertad. «Señora Carmen», dijo apenas me vio, retirándose los lentes. «Daniela», respondí, sin moverme. «Qué sorpresa. Sé que no soy bienvenida,
Pero necesitaba venir. Eso es cierto. No eres bienvenida, contesté con serenidad. Pero ya estás aquí. Así que habla. Se quedó inmóvil un instante, bajando la mirada, respirando hondo, como si buscara palabras que no encontraba. Cometí un error, dijo finalmente. Muchos. Me equivoqué con usted, con Esteban, con todos. No supe medir mis palabras aquel día. Yo no estaba bien. No estabas bien, repetí despacio, casi con ironía. Eso suele decir la gente cuando el daño ya está hecho. Pero dime, hija, ¿qué te trae aquí realmente? ¿Remordimiento o miedo? Sus labios temblaron. No respondió enseguida. Caminó unos pasos hacia el porche y se detuvo frente a la puerta abierta, mirando el interior de la casa. Su voz se quebró apenas habló. Vine a pedirle perdón. Esa frase, que en otra época me habría conmovido, hoy sonó lejana, casi hueca. La observé detenidamente. Había cambiado. Ya no tenía ese brillo arrogante en los ojos, ni esa forma de pararse como si el mundo le perteneciera. Había algo distinto. Cansancio, tal vez derrota, pero también quizás humanidad. Dejé la regadera a un lado y la invité a pasar. Pasa, Daniela. Si vas a pedir perdón, que sea bajo un techo, no bajo el sol. Entró despacio, mirando todo a su alrededor como si pisara un museo. La casa estaba impecable. Había olor a pan recién hecho y a café. Las cortinas se movían con el viento del mar y el sonido de las olas llegaba como una respiración constante. Se sentó en la mesa del comedor, justo en el lugar donde solía hacerlo cuando aún fingía cortesía. Yo me senté frente a ella. Esteban me contó todo, dijo, bajando la cabeza. Lo de la carta de su esposo, lo del testamento, la escritura, todo. No sabía que la casa estaba solo a su nombre. No necesitaba saberlo, respondí. El respeto no se gana con documentos, se gana con actitud. Daniela asintió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Perdóneme, Carmen, de verdad lo siento. He pasado semanas sin dormir. Esteban se fue de casa. Dice que necesita tiempo, que no quiere verme. Yo lo amo y no sé cómo repararlo. Pensé que si venía, si hablaba con usted, tal vez podría empezar de nuevo. La escuché sin interrumpirla. ¿Y por qué crees que yo debo ayudarte a recuperar lo que tú misma destruiste? Pregunté. Ella sollozó. Porque usted sabe lo que es amar, señora Carmen, y porque yo no supe hacerlo. Esa respuesta me hizo mirar al suelo. No por compasión, sino por reflexión. Tenía razón. Yo sabía lo que era amar. Amé a mi esposo con entrega. Amé a mi hijo con devoción. Y amé esta casa con el alma. Pero también sabía lo que significaba ser mal amada. Y eso era algo que Daniela nunca había comprendido hasta ahora. Amar no es poseer, Daniela. Es cuidar, es respetar el espacio, la historia, las raíces del otro. Lo que tú hiciste no fue amor, fue control disfrazado de cariño. Mi voz sonó más dura de lo que esperaba, pero no la suavicé. No te grité aquel día porque sabía que la vida lo haría por mí. Y ya ves, cumplió. Ella se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar. No con el llanto de la soberbia herida, sino con el de quien por fin se ve en el espejo sin adornos. No quiero que me odie, murmuró. No te odio, respondí. El odio sería darte un lugar en mi corazón, y tú ya no lo tienes. Nos quedamos en silencio un largo rato. El viento movía las cortinas y una gaviota graznó a lo lejos. Daniela respiró hondo y dijo, no vine solo a disculparme, vine a pedirle un favor. ¿Un favor? Repetí arqueando una ceja. ¡Qué curioso! Necesito ver a Esteban. No me responde las llamadas. Sé que viene aquí. Solo quiero hablar con él una vez. No quiero interrumpir su proceso. Solo mirarlo. Sus ojos me suplicaban algo que las palabras no podían. Pensé en mi hijo, en su rostro cuando leímos juntos la carta de Julio, en el cambio que estaba logrando, en la serenidad que poco a poco recuperaba. No quería que nada ni nadie interrumpiera ese proceso. Pero también pensé que el perdón, cuando se da con inteligencia, no debilita, enseña. Vendrá esta tarde, le dije finalmente, pero no esperes que sea como antes. No quiero eso, dijo con voz quebrada. Solo quiero decirle la verdad. Eran casi las 6 cuando Esteban llegó. Entró sin saber que Daniela lo esperaba. Al verla, se detuvo en seco. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con una mezcla de sorpresa y fastidio. Vine a pedirte perdón, respondió ella, poniéndose de pie. No hacía falta, dijo él con dureza. Ya entendí que hay cosas que ni las disculpas arreglan.
Yo me aparté en silencio, quedándome cerca del ventanal. No quería interferir. A veces, el amor entre dos personas necesita romperse frente a testigos para poder renacer o morir por completo. Daniela dio un paso hacia él. No vine a justificarme. Vine a decirte que lo perdí todo, que me quedé sola. Eso no lo hiciste por mí, lo hiciste por ti, contestó Esteban. Pero te agradezco el intento. Ella respiró hondo. Fui injusta con tu madre, Esteban, y contigo también. No soportaba que ella existiera en tu vida como algo sagrado, porque yo no sabía lo que era cuidar sin dominar. Creí que el amor se medía en control, no en respeto. Me equivoqué. Demasiado tarde, dijo él. Tal vez, pero tenía que decirlo. Yo los observaba desde el rincón. Daniela estaba rota. Esteban, en cambio, se veía completo. La vida, pensé, siempre equilibra las cuentas. Esteban, intervine suavemente. El perdón no es una puerta que se abre o se cierra. A veces, solo es una ventana por donde entra aire nuevo. No tienes que volver a amar a quien te hirió, pero sí puedes dejar de cargar con el peso del rencor. Él asintió lentamente, sin apartar la vista de ella. Te perdono, Daniela, dijo finalmente. Pero eso no significa que volvamos a ser los mismos. No quiero que lo seamos, respondió ella. Solo quería oír eso. Se abrazaron brevemente, no con pasión, sino con una tristeza madura, resignada. Cuando ella se fue, el silencio volvió, y el sonido del mar llenó todo. Esa noche, Esteban se quedó conmigo en la terraza, miraba las estrellas, y su voz sonó más tranquila que nunca. Mamá, creo que ahora entiendo lo que siempre quisiste enseñarme. ¿Y qué era, hijo? Que hay que saber cuándo quedarse, pero también cuándo irse. Le sonreí. Exactamente. Daniela se fue distinta. La vida cambia a todos, Esteban. A veces, el arrepentimiento es la única escuela que funciona. Nos quedamos callados. El mar parecía hablar por nosotros. Luego, lo miré y le dije con suavidad, «Tu padre estaría orgulloso de ti. ¿Tú también lo estás, mamá?» «Sí, hijo, porque aprendiste la lección más importante. El amor no se mide en palabras, sino en cómo se cuida lo que se ama». Él me abrazó. Su abrazo era cálido, sincero, limpio de culpa. Y yo, por fin, pude descansar el corazón. Esa noche, antes de dormir, abrí mi diario y escribí. El arrepentimiento no borra el pasado, pero puede darle sentido. Daniela aprendió que no se grita en una casa que no se ha construido con las propias manos. Esteban aprendió que el respeto no se hereda, se demuestra. Y yo aprendí que el perdón no se da por compasión, sino por amor propio. Apagué la luz, me recosté en la cama y escuché el rumor constante de las olas. La casa respiraba conmigo. Ya no dolía, ya no pesaba, solo quedaba paz. Y en esa paz comprendí que el mar, tarde o temprano, devuelve lo que uno es capaz de soltar sin odio. El amanecer tenía ese color dorado que solo aparece después de una tormenta. El aire era fresco, y la brisa arrastraba el olor a sal y café recién hecho. Me desperté temprano, no porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque el cuerpo, cuando encuentra paz, ya no necesita tanto descanso. La casa estaba en silencio, un silencio diferente al de antes, más cálido, más humano. Caminé descalza por el pasillo, tocando con la punta de los dedos las paredes que alguna vez fueron testigos de mi soledad. Ahora, cada rincón parecía respirar conmigo. Abrí las ventanas y el sonido del mar entró como una bendición. El viento movió las cortinas blancas y por un instante me pareció escuchar la risa de Julio, esa risa profunda que llenaba los espacios sin esfuerzo. Cerré los ojos y sentí que estaba allí, en cada brisa, en cada rayo de sol que tocaba el piso de madera. Había pasado casi un mes desde la última visita de Daniela. No supe más de ella, ni lo necesité. Esteban me contó que había decidido irse a vivir a otra ciudad, empezar de nuevo. Le deseé lo mejor, sinceramente. No guardaba rencor. Aprendí que el perdón no es olvido, es dejar de ser prisionera del daño. Daniela había pagado su precio, y el silencio que dejó era parte del equilibrio que la vida exige. A veces, para que algo respire, hay que permitir que lo demás se apague. Esteban, en cambio, volvió a mí como el mar que regresa a la orilla, no de golpe, sino con calma. Venía cada fin de semana. A veces traía flores, otras,
comida hecha por él, pero lo que más traía era tiempo, tiempo para acompañarme, para compartir silencios, para reconstruir los lazos que su ausencia había debilitado. Ya no hablábamos del pasado, porque sabíamos que no había nada que explicar. Nos bastaba con mirarnos y saber que, pese a todo, aún estábamos ahí, madre e hijo, reconstruyendo lo que la vida había intentado romper. Una tarde de domingo, mientras preparábamos un guiso, me dijo: «Mamá, ¿sabes qué me dijo el terapeuta? Que hay casas que respiran solo cuando alguien aprende a abrir las ventanas». Sonreí, revolviendo la olla. «Entonces por eso esta casa volvió a respirar», respondí, «porque ya nadie la llena de ruido». Él me miró en silencio y me abrazó por la espalda, como cuando era niño. «Te juro, mamá, que nunca más dejaré que nadie te haga sentir fuera de lugar». Le acaricié las manos. «No me lo jures, hijo, demuéstralo viviendo. Las promesas, cuando se hacen en voz alta, se las lleva el viento. Pero los actos dejan raíces». Esa noche comimos en el porche. El cielo estaba despejado y las estrellas parecían colgar sobre el mar. Encendí una vela pequeña sobre la mesa. «Por tu padre», dije. Esteban asintió. «Y por ti, mamá, por no rendirte». «No me rendí», respondí mirando el mar. «Solo aprendí que hay batallas que se ganan retirándose a tiempo». Nos quedamos callados, mirando las olas. De vez en cuando, una brisa suave traía olor a jazmín, el mismo que Julio plantó frente al portal. Era como si todo el lugar hubiera vuelto a tener alma. Una semana después, el abogado Marcos Duarte vino a visitarme. Traía una carpeta bajo el brazo y su sonrisa discreta de siempre. «Doña Carmen», dijo al entrar, «tengo buenas noticias. El registro de la propiedad ya fue actualizado. Todo está en orden. La casa figura a su nombre, sin observaciones, y con protección legal de patrimonio familiar. Nadie podrá tocarla jamás». «Gracias, Marcos», le respondí sirviéndole café. «Julio estaría contento». «Él fue más sabio de lo que imaginaba», dijo. «Usted también. No todos saben reclamar lo suyo sin destruir lo que aman en el proceso». Nos sentamos en la terraza, mirando el mar. «¿Y su hijo?», preguntó el abogado. «Está volviendo a aprender a ser hombre», contesté. «Y eso me basta». Marcos sonrió y se levantó. «Entonces mi trabajo aquí está terminado. Pero el suyo, doña Carmen, apenas empieza». «¿El mío?», pregunté, extrañada. «Sí. Usted tiene una historia que contar, y hay muchas mujeres que necesitan escucharla». Esa noche, sus palabras no me dejaron dormir. Pensé en todas las mujeres que conocí en mi vida, las que se callaron por miedo, las que cedieron lo que era suyo por amor, las que confundieron paciencia con resignación. Pensé en cuántas de ellas habrían querido una voz que les dijera que no estaban solas. Me levanté, fui al escritorio y abrí mi cuaderno. Empecé a escribir, no sobre la venganza ni la traición, sino sobre la dignidad. Escribí lo que aprendí de Julio, de Esteban, del dolor, del perdón. Escribí sobre lo que significa volver a ser dueña de una misma. Las palabras fluyeron como el mar que por fin encuentra su cauce, y comprendí que no escribía para mí, sino para todas. No permitas que te saquen de la casa que tú construiste. Y no hablo solo de paredes, sino de ti misma, porque hay mujeres que son casa, sostienen, protegen, dan abrigo, pero cuando las hieren, también saben cerrarse para sanar. Cerré el cuaderno con lágrimas en los ojos. No eran de tristeza, eran de gratitud. Los días siguientes fueron suaves, como si el tiempo también necesitara descansar. El mar amanecía tranquilo, las gaviotas volaban bajo, y las flores del jardín crecían más firmes que nunca. A veces venían vecinos a visitarme. Otros días, mujeres del pueblo pasaban a saludar. Habían escuchado mi historia, o parte de ella, y muchas me miraban con respeto. Algunas se quedaban a tomar té. Me contaban sus problemas, sus hijos, sus miedos. Y sin darme cuenta, mi casa volvió a ser lo que Julio soñó, un refugio. Una tarde, una de ellas, una joven llamada Lucía, madre soltera, me dijo: «Doña Carmen, cuando sea vieja, quiero tener su calma». Sonreí. «La calma no llega con los años, hija. Llega cuando uno deja de necesitar que los demás te entiendan para poder estar en paz». El tiempo siguió su curso. Las heridas cicatrizaron. Esteban consiguió un nuevo trabajo y poco a poco su sonrisa recuperó la luz. Me visitaba con su hijo, mi nieto,
un pequeño de 5 años que se parecía tanto a él cuando era niño que a veces me dolía mirarlo. Una tarde, el niño corrió hacia mí con un dibujo en la mano. «Abuela, mira», me dijo, «dibujé tu casa». Era un dibujo torpe, pero hermoso. El mar, el sol, las flores y una mujer con cabello blanco en la puerta. «¿Y esa quién es?», pregunté. «Tú», dijo riendo, «pero te puse grande, porque eres la dueña del mar». Lo abracé tan fuerte que me temblaron las manos. En su inocencia, aquel niño había dicho la verdad más pura. Yo era la dueña del mar, no porque lo poseyera, sino porque aprendí a navegarlo. Esa noche, mientras la luna se alzaba sobre el horizonte, me senté sola en el porche con una taza de té. El aire era tibio, y el sonido de las olas llegaba como un corazón latiendo lento. Miré el cielo y hablé en voz baja, como si Julio pudiera escucharme. «¿Sabes, viejo? Creo que lo logré. No solo recuperé la casa, recuperé algo más importante, a mí misma». El viento sopló suave y una hoja cayó sobre mi regazo. Era del limonero que él había plantado. La tomé entre los dedos y sonreí. El mar parecía brillar más que nunca. Esta casa volvió a respirar, Julio, y cada rincón tiene tu nombre. Pero lo más hermoso es que, al abrir las ventanas, también volví a respirar yo. Antes de dormir, dejé las puertas abiertas para que el aire del mar recorriera los pasillos. La luna entraba por las ventanas, iluminando las fotografías, los libros, los recuerdos. Todo parecía distinto. No era la casa lo que había cambiado, era yo. Apoyé la cabeza en la almohada y pensé en todas las etapas de mi vida. La joven enamorada, la viuda resiliente, la madre paciente, la mujer humillada, la estratega silenciosa, la sobreviviente y ahora la maestra. Todas vivían dentro de mí y juntas formaban la casa más sólida que había construido jamás. Cerré los ojos y antes de dormirme susurré una última oración. Que ninguna mujer tenga que ser expulsada de su propio hogar para recordar que siempre fue suya. El mar respondió con un murmullo, como si aprobara mis palabras, y mientras el amanecer volvía a teñir el cielo de oro, supe que la casa de Carmen Velázquez no era solo una estructura frente al mar. Era el símbolo de todas las mujeres que, alguna vez, fueron llamadas viejas, estorbo o molestia, y que, sin hacer ruido, aprendieron a construir imperios con los restos de su dignidad. Porque cuando una mujer decide ponerse de pie, la casa entera, y el mundo con ella, vuelve a respirar. Dicen que el tiempo todo lo cura. Yo no lo creo. El tiempo no cura, enseña. Y cuando uno aprende, el dolor deja de doler para convertirse en lección. Eso fue lo que me pasó a mí. Durante muchos años pensé que el amor significaba aguantar, callar, soportar, que ser madre era quedarse quieta, aunque el alma gritara, que la paciencia era una virtud, incluso cuando se convertía en cadena. Hoy sé que no. El amor sin respeto es una cárcel, y el silencio, cuando es impuesto, deja cicatrices más hondas que cualquier palabra hiriente. Perdoné a Daniela, no porque lo mereciera, sino porque yo necesitaba soltar el peso de su ofensa. Perdoné a mi hijo, porque el amor de madre no se rinde, solo se transforma, y me perdoné a mí misma por haber tardado tanto en ponerme de pie, porque nadie nos enseña a defendernos sin gritar, a marcharnos sin huir, a recuperar sin vengarnos. Pero llega un día, ese día inevitable, en el que una mujer se mira al espejo y comprende que ya no necesita permiso para existir. Hoy, cuando abro las ventanas de mi casa y dejo que el mar entre, siento que también dejo entrar la vida. Ya no me duele recordar, ya no temo estar sola, porque aprendí que la soledad no es ausencia, es espacio, un espacio sagrado donde una puede volver a encontrarse, reconstruirse, reconciliarse con todo lo que fue. Y si alguna mujer que escucha mi historia está pasando por algo parecido, quiero que me oiga bien. No eres invisible, no eres reemplazable y no estás sola. Tu valor no depende de quién te reconozca, sino de quién eres cuando nadie te mira. Así que levántate, recoge tus pedazos, tus recuerdos, tus sueños rotos y vuelve a empezar. No para demostrarle nada a nadie, sino para volver a ser tú. El respeto no se ruega, se sostiene. Y la dignidad, cuando se pierde, siempre se puede recuperar, aunque sea con lágrimas. Yo lo hice. Y si yo pude, tú también puedes.
Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encantará saber hasta dónde llegan estas palabras. Dale me gusta si esta historia tocó tu corazón y suscríbete al canal para seguir acompañándome en más relatos como este. Historias de vida, de fuerza, de mujeres que, como tú y como yo, aprendieron a levantarse cuando todo parecía terminado. Porque al final, todas somos casas frente al mar, a veces golpeadas por las olas, a veces vacías, pero siempre dispuestas a volver a respirar.